serían 3 medios, 5 medios, simplemente cuando ustedes se lo ocurran. Pero son raíces de este tipo. Son fáciles en teoría, simplemente lo que hay que identificar cuál es el caso. Es decir, por ejemplo, miren en este primer caso, lo que tengo es un numerito, voy a decirlo elevado al cuadrado, lo que tengo es un numerito menos la variable x elevada al cuadrado. Ahí la sustitución es con c. ¿Okay? La sustitución es con c. Si tengo todo lo contrario, es la variable elevada al cuadrado menos el numerito, voy a decirlo así, menos el numerito, la sustitución es con secante. Pero si tenemos sumas de cuadrado, la sustitución es con tangente. ¿Okay? Y se utilizan estas identidades para hacer el cálculo de las integrales. Entonces, integración con sustitución trigonométrica en realidad es una formulita. Es aprenderse cuál de los 3 tipos caigo para saber qué tipo de sustitución voy a utilizar, sea la del seno, sea la de la tangente, sea la de la secante. La clave está en esto, es tener, si tengo dentro de la raíz un numerito menos x al cuadrado, pienso en seno. Si es todo lo contrario, la variable x al cuadrado menos un numerito, pienso en secante. Si es suma, al contrario, no hay diferencia, si no es suma, es 9 más x al cuadrado, ojo que son raíces, ¿okay? No me vayan, no, que profe, usted no me dijo 9 menos x al cuadrado, sí, pero digamos que es raíz cuadrada, 1 sobre raíz cuadrada de 10, de 9 más x al cuadrado, la sustitución es con tangente, ¿ok? La sustitución es con tangente. Vamos, por ejemplo, este tipo de sustitución, a menos x al cuadrado, eso es lo que hacemos. ¿Cuál es la sustitución? En este caso x igual a más c. Hay que saber el tipo hay que saber el tipo de identidad que estamos utilizando. Si se dan cuenta, esta que está aquí, no sé si las están viendo, me dicen, esta que está aquí no es más que coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Lo único que pasando el seno hacia el otro lado tenemos esta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta que está aquí, si hacemos x, que es la sustitución a más c de teta, ¿quién sería x al cuadrado? Sería a cuadrado por seno cuadrado de teta. Lo que queda aquí. ¿Okay? Ahora, ¿quién es de x? Nosotros vamos a calcular la diferencial. ¿Qué sería la diferencial? La derivada del seno es ¿cuál? Coseno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Ok. En este caso sería a por coseno de quién? De teta por de teta. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese tipo de sustituciones? Hay que hacer x, miren que tenemos a, un numerito, ese a puede ser lo que ustedes quieran, 20, 50, 40. Si es 5, por ejemplo, ¿cuánto vale a? Raíz cuadrada de 5. ¿Okay? Si el numerito es 5, entonces ya ustedes saben que a realmente es raíz cuadrada de 5, eso es que tenemos bien. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hacemos. Hacemos x igual a quién? A seno de teta. Cuando le vamos al cuadrado sería a cuadrado por seno de teta al cuadrado. Aquí tenemos factor común el numerito a cuadrado y queda 1 menos seno cuadrado de teta. Y por eso se le recuerda la identidad. Por eso se le recuerda la identidad. Entonces, ¿en qué se convierte 1 menos seno cuadrado de teta? En coseno cuadrado. Ahora, recuerden quién es x. X es a por seno de quién, seno de teta. ¿Quién sería la diferencial? ¿Quién sería de x? Sería a por el coseno de quién, de teta por teta. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, al hacer ahora la solución con la identidad trigonométrica, todo me queda en función de quién, todo me queda en función del coseno. Todo me queda en función del coseno. Ahora imagínense que este n que está aquí vale 1. Si este n que está aquí vale 1, esto sería raíz cuadrada. El cuadrado se va, la raíz se va con el cuadrado y simplemente queda a por coseno de teta. Y la diferencial, que es lo que tenemos aquí a la izquierda, a coseno de teta. Y al final lo que utilizo es a cuadrado por la integral del coseno cuadrado de teta. Esto es una formulita o otra identidad que se llama de ángulo
son los dobles, si no estoy mal, algo así. Pero esto que está aquí es otra identidad trigonométrica. Desafortunadamente, con esas integrales de sustitución trigonométrica hay que tener muy presente esa, esas identidades, suma de ángulo doble, suma de ángulo por lo regular, esa es la que se utiliza, esta suma de ángulo doble, y ya el resto es calcular la integral normalita. Aquí parte, este 2 lo sacan acá a dividir y parte la integral. Recuerden lo que hicimos al principio, entonces la integral del coseno de 2 teta es seno de 2 teta sobre 2. Se hace por sustitución, pero ahí es mucho más fácil. Entonces, preguntas hasta ahí. O sea, la idea es recordar, la idea no es, pero pueden preguntar con toda confianza. O no me escuchan. No, ¿Me están compartí escuchando? ese documento. Sí, igual yo se los comparto. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Mire, es sobre otra cosa. Para los muchachos que quieren la grabación de la clase, yo la estoy grabando, la voy a subir a YouTube y se las paso luego. Bueno, está bien. Bueno, esa es otra opción. Que alguno de ustedes la grabe para... No sé si les parece bien así. Hasta que a mí me abran cuenta institucional y pueda grabar ese tipo de cosas. Porque ahora, bueno, ahora sería que nos reunamos, en vez de Meet, nos reunamos por Zoom y ahí podemos grabar. La diferencia es que sí va a ser por cada grabación. ¿Ok? Profe, Sí, yo les comento. Sí, pero te puede solicitar su correo institucional para que pueda grabar. sí, yo sé, pero las cosas como que no funcionan tan rápido. ¿Ok? Bueno, eso sí es cierto. Entonces, ya tengo... Bueno, yo lo inicié la semana pasada, yo lo inicié porque me dijeron que tenía que esperar hasta que saliera la resolución. La resolución salió, creo que justo fue el viernes pasado. Así que, entonces ya salió la resolución, que sí me asignan oficialmente el curso. Ahora falta todavía muchos trámites. Bueno, yo digo no faltan muchos trámites, pero sí, de aquí a que abran eso va a ser 1 o 2 semanas más. ¿Ok? O sea, no funciona así como que tan rápido las cosas, ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos un montón de integrales que salen por ese tipo de sustitución trigonométrica. ¿Estamos de acuerdo? Les muestro, por ejemplo, estas son claras, ¿cierto? El numerito A aquí es cuánto. 9. Y se hace por qué, por seno, por secante o por tangente. Por tangente, ¿no? Por tangente. ¿Okay? Por ejemplo, este que está aquí tengo es una variable elevado al cuadrado. Esto lo puedo ver como 2x todo elevado al cuadrado. El numerito sería ¿cuánto? 7. Esta se hace por qué, por seno, por tangente o por secante. La B es por secante. Ahora les voy a mostrar esta que tal vez no se ve un poquito tan clara. ¿Por dónde sería esta? No sé si es clara, pero si no, más o menos la sé. Ustedes me dicen, le estoy mostrando la I. ¿Ves clara por dónde se hace I? Porque de pronto ahí ya no es tan fácil, profe, pero es que usted dijo a menos x al cuadrado. Dijo a más x al cuadrado. Dijo x al cuadrado menos a.
pero es sustitución trigonométrica. ¿Es claro dónde se hace esto? No te escuché. Profe, yo no tengo ni idea. Ok. Voy a compartir otra vez la... Pero si alguien tiene su memoria, me va ayudando ahí. Era, si no estoy mal, era la integral. Ahora ven el otro documento. Si ven el otro documento, Sí. no me escuchan. Ok, pero sí. Y la verdad que no sé si no me responden, siento que estoy hablando del computador. Entonces era algo así como L a las 2x la 2x, ok. La 2x Más. más 9, ¿no? más este número no me acuerdo. Era más 9. No sé, ahorita veo. Déjenme ver el número. Sí, más 9. ¿Siguen viendo el otro documento? Voy a quitarle este Sí, que profesor. aquí era raíz, ¿verdad? Bueno, y aquí estaba un x. Ok. Bueno, estas se hacen por igualito. Miren, voy a hacer los cambios aquí enseguida. ¿Sí recuerdan las reglas de potenciación? Y les voy a hacer la primera pregunta. ¿Eso que estoy escribiendo es lo mismo? ¿Sí o no? Sí, potencia de una potencia. Ok, ok. ¿Todos están de acuerdo que es lo mismo? O sea, cuando uno tiene x al cuadrado, todo eso lo quiere elevar a la raíz. ¿Qué es lo que pasa con los exponentes? Se multiplican, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí. ¿Ok? Bueno, ese tipo de integración hay dos formas de hacerlo. Uno primero hacer una sustitución y luego hacer sustitución trigonométrica. O podemos de una hacer sustitución trigonométrica. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando hacíamos sustitución normalita, ¿qué era lo que teníamos? Una función y su derivada. ¿Sí se dan cuenta? Una función que en este caso es la interna y su derivada. ¿Ok? ¿Cómo la prefieren hacer? ¿Hacemos la sustitución para que luego se vea la sustitución trigonométrica o nos vamos de una con sustitución trigonométrica? Yo voy a hacer lo más fácil y lo que se entiende. Voy a hacer primero una sustitución normal. ¿Ok? No me contenten de una sustitución normal. Entonces, en la sustitución normal, ¿qué hacemos? U igual a quién, dije que era la interna, U igual a quién, a la exponencial. ¿Ok? U igual a la exponencial. Ahora les hago una pregunta: ¿quién sería la diferencial? Es decir, ¿quién sería de U? ¿Quién me contesta? ¿Quién sería de U? No es Euler a la X. Euler a la X, la misma, la derivada de la exponencial es ella misma. ¿Por quién? Por dx. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Bueno, voy a copiar aquí. Cuando hago esa sustitución, todo esto se convierte en que ¿quién me va diciendo mientras yo copio? ¿En qué se convierte x por dx? E a la x por dx, perdón, ¿en qué se convierte? U. ¿Y en qué se convierte este señorito la exponencial de que está aquí? ¿En qué se convierte? En U. En U. Y ahora sí se parece a lo que les dije, ¿cierto? ¿Se parece o no se parece?
Claro, claro. Una variable y un líquido. ¿Ok? Ahora sí, ¿por dónde se hace? ¿Por seno, por tangente o por secante? Seno. Ve que suma. Si es suma se hace por ¿sí recuerda? Si es suma se hace por tangente. ¿Ok? Sí, sí. Se hace por tangente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora hay que hacer, yo dije, de pronto estamos trabajando mal, pero es lo que se hace. ¿Cuánto vale A aquí? ¿Cuánto vale? Vale 13. A vale cuánto? 3. 9 es 3 elevado a la 12. Recuerden que el valor de A es, en ese caso, 3. Sería 3 tangente de quién? Tangente de B. ¿Ok? Y entonces, bueno, en este caso, tangente de B. Tangente de B. ¿Ok? Bueno, voy a copiarla por acá abajo. ¿Ok? ¿Quién es de U? Ahora les recuerdo cuál es la sustitución que se utiliza y cuál es la identidad que se utiliza. Les recuerdo, cuando es una suma, ahí ven el otro. Cuando es una suma se hace, ojo, hay que calcular el valor de A. Recuerden que allá el valor de A es 9, entonces A vale cuánto? A vale 3, A cuadrada de 3, y la sustitución es A igual a tangente de. Y ¿qué identidad es esta? Secante, la identidad de secante cuadrado más tangente cuadrado igual a 1, o en su defecto secante cuadrado es igual a 1 más tangente. ¿Quién me recuerda cuál es la derivada de la tangente? Seno sobre coseno. No, esa es la derivada de la tangente. Si la derivas, ¿qué te da? Menos secante secante. cuadrado, ¿no? Ahora le cuento la otra. Ahora ven lo otro. Ok, bueno, entonces miren lo que sucede. Y teníamos algo, tenemos una suma. Evidentemente, si tenemos a más x al cuadrado o x al cuadrado más a, la sustitución con tangente. Ok, pero como me dijeron que inicialmente no la veíamos, inicialmente no la vemos, sí podemos hacer una sustitución normalita. Si se dan cuenta, ya esto se parece a lo que les dije allá. Si no la ven así, copiémosla como 9 más al cuadrado. Lo mismo. Cuando es ese tipo de funciones se hace con tangente. Recuerden que me toca calcular el valor de A. En este caso el valor de A sería raíz cuadrada de quién? De 9. De la raíz cuadrada de 9 daría 3. Como es suma, la sustitución trigonométrica que se hace es con tangente. Y les recuerdo la identidad que era secante cuadrado de beta es igual a 1 más tangente cuadrado de beta. Esa es la sustitución. ¿Quién fue? Me dijeron, me recordaron. ¿Quién sería de? Derivada tangente es Secante cuadrado. secante cuadrado. Secante cuadrado de quién? Beta por
Entonces, cuando hacemos la sustitución trigonométrica, vamos a hacerla por acá. ¿En qué se convierte esto? Esto se convierte en... ¿Qué nos quedó de U? De U nos quedó esto que está aquí. De U nos quedó todo esto que está aquí. Lo voy a reemplazar. No sé si me van copiando. De U es esto. De U es esto que está aquí. De U es 3 secante cuadrado de teta por de teta. Acá abajo reemplazamos U por quién. Reemplazamos U por 3 tangente de teta. Como está el cuadrado, ¿qué me va a quedar? Como está el cuadrado, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar ¿cuánto? 9 tangente 9 tangente cuadrada. tangente cuadrado de quién? De teta. Y al final esto en qué se convierte. Voy a sacar. Recuerden que puedo sacar aquí 9 como factor común. Voy a hacer las cosas un poquito rápido. Puedo sacar a 9 como factor común. ¿Cómo sale del radical? ¿Cómo sale del Como radical? Con este 3, ¿qué le pasa? se cancela. Entonces aquí que me queda 1 más tangente cuadrado. ¿Hasta ahí todo va bien? Sí, bro. Entonces utilizamos la identidad 1 más tangente cuadrado de teta. ¿En qué se convierte? Este que está aquí, ¿en qué se convierte? Secante cuadrado. En secante cuadrado. La vuelvo a copiar por aquí. Entonces se convierte en... Voy a copiarme este que está aquí. En secante cuadrado, ¿qué le pasa a la raíz? ¿Qué le pasa? Al final, díganme qué es lo que sucede por ahí. Se cancela con la raíz. Se cancela con la raíz. Bueno, voy a copiar. ¿Y qué queda acá arriba al final? Secante de teta. Sí, secante. Gracias. Voy a borrar todo esto. Queda secante de quién? Secante de teta. Pero y esa ya la hacen por... En este caso, la tienen en las tablitas. Eso daría como un logaritmo natural de secante por la secante más la tangente, si no estoy mal. Ahora no la recuerdo. Y esa se hace. En ese caso, recuerden que se es 1 sobre cero y ese tipo de cosas y hacen la integral de la secante. ¿Okay? Entonces, inicialmente, ahora hacemos la integral de la secante. ¿Quién la recuerda por ahí? ¿La recuerda su tema? Ritmo natural, profe, de secante de teta más tangente de teta. ¿Es producto o suma? Suma. Entonces, el logaritmo natural de secante más tangente, si no estoy mal, así como de secante de teta más tangente de teta. ¿Ok? ¿Y ahora qué me toca hacer? Bueno, el problema ahora es devolverse. Ahora, recuerden que tenemos la identidad, porque al final tenemos todo en función de quién, ¿dónde estoy? Todo en función de la exponencial. Ahora nos tenemos que devolver. Entonces, aquí dentro de las identidades, ¿quién sería teta? Teta sería 1 sobre 3. Bueno, en este caso, me voy con esta porque ahora hay que irse hacia atrás, porque no debe quedar todo en función de esto. Este lo voy a mandar a dividir. Copiarlo aquí otra vez. Este lo voy a mandar a dividir. ¿Cómo despejan teta? ¿Alguien me puede recordar? Por Es tangente a la igual división. con la función trigonométrica inversa. Entonces, ¿qué sería teta?
sería igual a arcotangente o tangente a la -1. ¿Cómo le gusta? ¿Como arcotangente? A mí me gusta más arcotangente. Voy a escribirlo así, arcotangente. Como arcotangente de quién? De 1/3. ¿Qué le pasó al profe? ¿Soy yo o qué? Tuve que hacerlo por internet otra vez, que estaba pensando que era yo. Bueno. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten con el profesor? ¿Sienten que sí enseña bien? Obvio, Claro. explicando bien. Claro, claro. F por el profe. ¿Qué? ¿Quién de ustedes que está grabando la clase? Presente. Mira, Ey, pero me parece mejor que la mandes por Telegram. Aquí no hay Telegram, no tienen Telegram. Se demora menos y el video no se guardará en tu dispositivo. yo Pero no hablen con el maestro que está grabando. Pero hace mucho más fácil compartir la clase por Telegram, ya después de ser grabado. Hay que más promociona su canal de youtuber, verdad. Sí, sí, necesito sacar partner. Dale, dale, perro, yo me suscribo y te doy like. Por dos. Profe, nos estamos viendo. Ah, ok. Gracias. Me avisa. Listo, profe, ahora sí. Bueno, entonces, ahorita la repito toda otra vez. Entonces nos fuimos a la sustitución que hicimos. U igual a tangente de teta. Entonces le pregunto, ¿quién es teta? Ah, bueno, para hallar teta 3 lo mandamos a dividir. Para despejar teta lo que utilizamos fue la trigonométrica inversa, que es arcotangente, o simplemente tangente a la -1, aplicada a ambos lados. Ahora nos preguntamos quién fue, en este caso U, recuerden, en la sustitución. Aquí está, por aquí. Llamamos U igual a quién, a la primera sustitución que hicimos. Llamamos U igual a la exponencial de X. Entonces por eso reemplacé. ¿Idea mía o parece que te lo fue la luz nuevamente? Como que sí.
Electricar. Acá por donde yo vivo también se están cayendo como que las En redes. otras partes me dijo que está lloviendo. Digo, en otras partes tiene ganas de llover. Sí, sí. Y entonces sí, bueno, la próxima sí grabamos por Zoom todo. Al final, Ah, pero bueno. ya te dije, ya a veces me ha quitado la luz, así que... El computador, profe. Ah, Se le puede dañar el computador. esos son y quedo sin internet hablando yo solo aquí. Entonces, no sé si terminamos el ejercicio. Les había dicho que viéramos 4 horas y no sé, como cada sábado nos reuniéramos para hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Este, voy a, o sea, por ejemplo, ya esta semana, la otra semana que serían 2 clases que nos faltarían 1 hora, agarráramos un sábado para hacer ejercicio. Ok, dejen y termino esto. Me avisan si ven. Listo, profe. Bueno, voy a empezar y después hacemos todos. Queríamos integrar, aquí donde tengo el cursor, esta función. Les dije inicialmente qué tipo de sustitución, porque es por sustitución trigonométrica. Ya les dije, hay un paso más suave si lo identificaran enseguida, pero como no me identificaron enseguida, se trabaja doble en el sentido que hay que hacer una sustitución normal. Para hacer la sustitución normal, vemos dentro de la interna, en este caso la interna de la exponencial, calculamos en ese caso la llamamos U igual a la exponencial de X, y vemos que lo que queda acá arriba es la diferencial, es a la X por dx. Entonces cuando hicimos ese cambio, E a la X se llamó U, y ahora sí se vio un poquito más claro en el sentido de que ya sabemos cuál de las sustituciones trigonométricas hacer. Les dije que se hacen por seno, por tangente y la otra por secante. E identificamos que tengamos, en este caso, un numerito menos x al cuadrado o menos una función al cuadrado para identificar si es con seno, si es la variable o una función menos un numerito al cuadrado para identificar que es con secante, o si tenemos en particular una suma, la sustitución trigonométrica es con tangente. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta que aquí el numerito que esté por aquí puede ser 20, 40 o en su defecto un numerito que exista la raíz, me toca sacarle la raíz cuadrada para hacer mi sustitución trigonométrica. Ojo, aquí lo que hice hasta aquí fue una sustitución normal. Ahora identifico que lo que quiero integrar es algo que se con sustitución trigonométrica o algo muy parecido a sustitución trigonométrica, y como tenemos 9 más una variable al cuadrado, la sustitución es con tangente. Bueno, en ese caso la sustitución es con tangente, la derivada o la diferencial de u coincide con 3 secante cuadrado de teta, aquí 3 secante cuadrado de teta, y la identidad trigonométrica que se utiliza es esta: secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente de teta. Ok, entonces ¿qué les escribí aquí? La sustitución. ¿Qué les escribí aquí? La identidad que se usa. ¿Qué les escribí aquí? La diferencial de quién, De U. ok, entonces ¿qué hicimos? Aquí una sustitución normal, aquí me voy como sustitución normal. ¿Quién es de U? Aquí que
de teta. Este secante se va con, bueno, este cuadrado se va con la raíz y después una de esta potencia elevada al cuadrado se va con el denominador. Al final queda la integral de la secante. Y esta la conocemos por tablita. ¿Por qué conocemos por tablita? Porque si yo derivo esta función, su derivada es secante. ¿Ok? Entonces, el problema es que aquí al principio teníamos todo en función de la exponencial. Ahora nos vamos al revés en las dos sustituciones. U igual a tangente de teta. Todo me quedó en función de teta, ¿cierto? Entonces despejo teta, por decirlo así. ¿Cómo hago eso? El 3 lo mandé a dividir y luego para quitar la tangente con la trigonométrica inversa aplicada a ambos lados, ¿ok? Aplicada a ambos lados. Es decir, aplico trigonométrica inversa aquí, es como si eleváramos al cuadrado y sacáramos raíz. Es decir, si yo les doy, les pido 2 y les digo, eleven al cuadrado, ¿cuánto da 4? Ahora les digo, saquen raíz cuadrada de 4. Al final, ¿qué me queda? Me queda 2. Partí de 2 y obtuve 2. Se llaman funciones inversas. Entonces la trigonométrica inversa de la tangente es arco tangente o tangente a la menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando digo trigonométrica inversa aquí, trigonométrica inversa aquí, no le hago nada aquí así como el ejemplo les dije, parto por 2, debo al cuadrado da 4, raíz cuadrada da 2, al no le hice nada. Entonces ahora que teta es igual al cotangente sobre 3, ¿qué daría U? Me voy a la primera sustitución. La primera sustitución que hice, yo dije que U era la exponencial de quién, la exponencial de X. ¿Okay? La exponencial de X. Entonces yo tengo el valor de teta. ¿Teta cuánto vale? Espérense un momentico. ¿Teta cuánto vale? Teta vale, ¿sí me escuchan? Teta vale arco tangente de la exponencial de 3x. Y ahora lo meto aquí, donde vale, y ya tenemos la integral, ¿dónde está? La integral de esta función, o la integral primitiva, ¿ok? ¿Está bien? No sé si me escuchan, o ya, ¿ok? Otra manera es que ustedes me fueran identificado aquí. Voy a copiarla aquí, voy a copiar esto. Es un poquito más directo. ¿Okay? Otra manera es que ustedes fueran identificados desde aquí. Voy a poner aquí. Esto es una suma. Y que si es una suma, se hace con tangente. La diferencia es que ya no tengo una variable, sino tengo una función. ¿Cuál es la función? La función es esta. ¿Cierto que es la función? Esa función en teoría está haciendo el papel de la variable. ¿Cómo hacíamos la sustitución? Recuerden que hacíamos cuando es tangente era el numerito con la tangente del ángulo. ¿Ok? Entonces, si ustedes me fueran dicho, profe, es que esa se parece a la de la tangente porque es una variable, voy a decirlo así, en particular tenemos una función, pero que tenemos una variable elevada al cuadrado más algo. Ahora que tenemos una función elevada al cuadrado más algo, entonces ¿qué hacemos? En vez de la función cogemos, en vez de la variable cogemos la función, sería exponencial de x igual a quién, al numerito. ¿Cuánto vale el numerito? ¿El numerito vale cuánto? 3, tangente de quién, tangente de teta. ¿Sí ven que es un poquito más fácil? ¿O no me van entendiendo? Ya se fue el internet. No, profe, sí se entiende. Ok, entonces si ustedes me hubieran dicho desde el principio, no, profe, se parece a la que usted nos dijo de la tangente, pero hay una función, sí, también se puede hacer cuando hay
funciones metidas ahí, pero ustedes identifican que es una función elevada al cuadrado más esto, se pone. Ahora, deriven a ambos lados de aquí. ¿Qué me queda? Deriven a ambos lados. Deriven a ambos lados. ¿Qué quedaría aquí de este lado? Segura la x de x. Por de x. Si derivan aquí, ¿qué les daría? 3 sobre secante cuadrado de x. Perdón, de teta. La secante cuadrado. Ah, sí, perdón. 3 por secante cuadrado de teta. Por de teta. ¿Ok? Si se dan cuenta que es un poquito más fácil si lo fueran identificados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora hacemos la sustitución. ¿Para qué se convierte esto? Vamos a ver en qué se convierte. Voy a copiarlo aquí. Lo vuelvo a copiar aquí. Espérense un momentico. ¿En qué se convierte e a la x por dx? E a la x por dx se convierte en ¿quién? 3 secante al cuadrado ¿Estamos de acuerdo, sí o no? de... Sí, Sí, bro. Ok. Ven y hago los cambios. ¿Y en qué se convierte el denominador? Aquí queda a la x, pero e a la x lo hemos llamado ¿qué? 3 tangente de quién? 3 tangente de teta. Ahora hagan las cuentas para que vean que es lo mismo que hicimos ahorita. ¿Ya? Lo que pasa es que ahorita trabajamos doble. Eleven al cuadrado. se cancela Saquen con la factor raíz. común. ¿Qué nos queda arriba? 3 secante cuadrado de teta y acá abajo nos queda ¿qué? Queda. ¿Están de acuerdo con lo que estoy haciendo? Sí, bro. Ok. ¿Sí están de acuerdo todos? Ahora utilicen la identidad. ¿En qué se convierte esto? Secante cuadrado. En secante cuadrado. Ahora me voy a copiar todo esto que está aquí. Si se dieron cuenta que es lo mismo. Sí. Ok. Y ya lo hicimos anteriormente. Ok. Lo hicimos anteriormente. Entonces si se dan cuenta que si era sustitución trigonométrica era directa. Lo bonito del ejemplo es que se dan cuenta que no solo tenemos la variable elevada al cuadrado menos una constante, la variable elevada al cuadrado más una constante o un numerito menos la variable elevada al cuadrado, podemos tener funciones, ¿ok? Podemos tener funciones. Y se dan cuenta al final es lo que tengo que integrar. ¿La integral de quién? De la secante de teta. Por ahí no la recordaron, daría esto, ¿ok? Daría esto. Ahora me toca hacer los cambios precisos que nos toca hacer mediante la sustitución que nosotros hicimos. E a la x igual a tangente de teta. Como todo está en función de teta, otra vez despejamos. Si se dan cuenta, esta fue la sustitución que yo hice. Cuando hacemos esa sustitución y les pido quién es teta, otra vez me va a quedar esto que está aquí. No sé si se dan cuenta o lo hago. ¿Cierto? Este 3 pasa aquí a dividir y aplico trigonométricas inversas a ambos lados. Ahora, ¿qué me toca hacer? Reemplazar lo que es tangente aquí al lado. ¿Están todos de acuerdo? El ejemplo está claro para inicialmente, como les pregunté, no era como que claro si era sustitución trigonométrica o no era sustitución trigonométrica. El ejemplo está para que pueden encontrar una función elevado al cuadrado más 9, en este caso más un numerito que en este caso es 9, y podemos aplicar la sustitución trigonométrica inversa sin necesidad de que sea una variable. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Pues ya sé. Bueno, ok. Bueno, no sé si quieren continuemos con el repaso o ahora viene algo de integración con fracciones parciales. O ya dejamos ahí, la próxima empezamos con ecuaciones.
No sé, ustedes me dicen si quieren terminar el repaso de integración por partes, perdón, integración por fracciones parciales o ya están cansados. Dale repaso, pero Oh, ok, seguimos. Bueno, entonces, este documento se los mando. eh, Este documento lo porque alguna vez bueno, me mandaron a dictar un curso de verano o algo así. eh, y entonces me toca hacer prácticamente en unas 3 horas de repaso de teoría de integración y con estas notas es facilito. Bueno, ahora, integración por fracciones parciales ahora son funciones racionales. Una función racional, creo que no están viendo el documento, ¿verdad? Me avisan. ¿Ahora lo ven? ahora sí, bro. Bueno, ok. Miren, ahora ¿qué es después lo que nos enseñan? Integración con fracciones parciales. Yo les digo que solo hay 2 casos, los otros 2 casos son, voy a decirlo así, repetidera de la repetidera. Y es cómo puedo factorizar. Bueno, primero, ¿qué es una función racional? Si no recuerdan, una función racional es el cociente entre dos polinomios. Me voy a copiar este que está aquí. Si alguien tiene supermemoria, me dice. Y ahora les voy a compartir el otro. Les voy a hacer como un ejemplito para que recuerden qué es eso de integración por fracciones parciales. Si ahora ven el científico, ¿sí lo ven? Creo que era 2x menos 1 más 1, no sé. Aquí era x al cuadrado menos 1. Ok, vamos con ese ejemplo que está muy sencillo. ¿Ya todos lo ven? Sí, señor, sí, bro. Miren, ahora es calcular el ejemplo está muy sencillo, sí. La idea no es sino solo recordar la técnica de integración por fracciones parciales. Pero ahora se integran este tipo de funciones que se llaman funciones racionales, que son cocientes de polinomios. Sí, pero profe, usted colocó algo muy sencillo. Bueno, sí, está muy sencillo. Primero que les digo, identifiquen esto. ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? 1, ¿Cuál es el grado del polinomio de denominador? 2, Si el grado del numerador es más grande, utilicen división sintética. Si no recuerdan, es dividir 2 polinomios. Si no recuerdan el término, es dividir 2 polinomios. Pero el primer caso que es, primero identifico eso. Si el grado del numerador es menor, ya no utilizo división sintética. Si el grado del numerador es más grande, me toca utilizar división sintética. Y ahora todo se basa en cómo puedo factorizar el denominador. ¿Okay? ¿Cómo puedo factorizar el denominador? El primero, ese que está ahí, es bien clarito. Esto es una diferencia de cuadrados. ¿Alguien me dice cómo se puede factorizar? ¿Alguien me dice cómo se factoriza esa diferencia de cuadrado? no era por b por a menos b. Exacto. En este caso x y 1. Exacto. Ese es casi uno de los casos más fáciles que uno conoce. Gracias.
Si no lo entienden con 4, les cambio el numerito y les pongo con 1, le pongo 4 o 9 o 25 o dejo el 1. Deje el 1. Ok. Bueno, entonces esto lo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1. ¿Está todo de acuerdo? Si comienzan a multiplicar, esto sería x al cuadrado menos x, este daría x, se va con el anterior, y este daría menos 1, y al final queda x al cuadrado menos 1, ¿ok? Entonces miren cuál es ese primer caso. El primer caso es cuando el denominador se puede factorizar en términos lineales, que no se repite. ¿Por qué no se repite? Porque aquí es x más 1 y aquí es x menos 1. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo? Son dos factores lineales que no se repiten. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese integración por fracciones parciales? Ahora voy a tratar de escribir esto, como su nombre lo dice, como una fracción parcial. Es decir, ya yo hice, lo primero que hago es descomponer el denominador en factores lineales. Si veo que no se repite, como es el caso, voy a hacer lo siguiente. Ahora, ¿qué hago? Voy a tomar cocientes. Esperen un momentico mientras edito aquí. Tomo un cociente. Eso se llama fracciones parciales porque lo componemos en dos fracciones parciales, con dos fracciones, y este que está aquí. Y decimos que yo voy a hallar cuánto vale ese número A y cuánto vale ese número B, ¿ok? Eso es lo que hacemos. Entonces, la idea es esa, es descomponer esta función racional cuando, ojo, cuando sé que el denominador se descompone en factores lineales que no se repiten, siempre lo voy a expresar de esta forma, ¿ok? Ah, pero profesor, si tuviese aquí, en vez de esto, voy a escribir algo por aquí, como sí, 9 menos 9, bueno, esto, más 3, perdón, más x, voy a colocar menos x. Si esa fuera la descomposición, no sé si me van copiando, si esa fuera la descomposición, entonces aquí me tocaría agregar un término adicional, ¿ok? Me tocaría agregar un C y determinar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, bro. Claro. Ok, yo voy a borrar lo que copié. Ya les dije, la idea no es sino que ustedes recuerden esa técnica de integración. Entonces, ¿cuál es la idea? Es descomponer esta fracción, esta función racional en dos fracciones lineales cuando al descomponer el denominador tengo factores lineales que no se repiten. Recuerde que este es un factor cuadrático porque está elevado al cuadrado. Este es un factor lineal porque la potencia es ¿cuánto? La potencia es 1. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Alguien sabe sumar esto? Sí, bro. ¿Cómo se suma? A por x menos 1 más sí. b por x más 1 sobre x cuadrado menos 1. Ok, gracias. Bueno, lo voy a copiar. Entonces sería A por x cuadrado por x menos 1. más B por x más 1. muy bien. Sí, Y acá abajo se multiplican, ¿cierto? sí, y se puede eliminar el denominador. Vamos por partes. Lo primero que les dije es, ¿saben descomponer? Sí. Bueno, miren ahora lo que se utiliza. El denominador de este es igual al denominador de este. Pregunta, respuesta es sí o no. Sí, O sea, miren lo que hicimos. Si alguno no recuerda, como si estuviéramos sumando números racionales.
Numerador por denominador, es este que está aquí. Denominador por numerador, es este que está aquí. Y el producto de los dos denominadores. Pero ya yo sé que el producto de los dos denominadores da x cuadrado menos 1. ¿Ok? Ahora les hice la pregunta. ¿Este denominador de aquí de la izquierda es igual a este denominador? Sí. Podemos hacer muchas cosas. Hay muchas maneras de hacer lo que voy a hacer. La primera y la que yo siempre enseño, que es lo más fácil, es igualen los numeradores. Igualen los numeradores. Porque ¿qué tenemos? Que esa función racional tienen igual denominador, pero estoy diciendo que son iguales. La única posibilidad es que los numeradores sean iguales. ¿Okay? Ahora hay muchas técnicas para averiguar quién es A y averiguar quién es B. Una es, vamos a multiplicar todo eso, y otra es dándole valores a X. ¿Cuál de las dos le gusta? ¿Dándole valores a X o multiplicando todo esto que está aquí? ¿Cuál de las dos le gusta? Multiplicando. Multiplicando. Última palabra. Bueno, díganme qué resulta ahí. Vayan multiplicando y vayan hablando y díganme qué resulta. AX menos A Ajá. más BX más B. Ahora asóciame todo. Asóciame todo. AX menos BX. No, AX más BX, perdón. Pero saca enseguida el factor común. Saca lo que ¿qué queda? En las constantes, ¿cómo quedan? En las constantes, ¿cómo quedan? Profe, bueno, sí. Repita. Las constantes, ¿cómo quedan? Menos quién, menos A. Menos A más quién. Más B. Más B. Ok. Pero vamos a ponerlo. Al revés. Espérense un momentito. Acá eso es como a ustedes les gusta. Voy a poner aquí el igual para que quede más o menos parecido. Espérense aquí un momentito. Voy a copiar aquí. Entonces, asociemos las constantes. Bueno, como aquí está primero la variable, asócienme lo que tiene variable. Primero, lo que tiene variable. ¿Qué quedarían las variables aquí? Si saco la variable x, x factor común de quién? A más B. A más B. A, gracias, más B. Y las constantes o el término independiente, ¿en qué se convierte? B menos A. ¿Todos están de acuerdo? Lo único que hicimos fue distribuir, sacar términos se ve pues, el factor común y un. Entonces, miren que ahora tenemos, esto es un polinomio de grado 1, esto es un polinomio de grado 1. La única forma para que los polinomios sean iguales es que tengan los mismos grados y los coeficientes, que son estos numeritos que están aquí, y los coeficientes sean iguales. Ahora, como esos dos son iguales, ¿qué es lo que hacemos? A 2, 2 lo igualamos aquí en A más B. todos van copiando, bueno, copiando es si me van entendiendo, no que estén copiando en la libreta o algo así. Y 1 sería igual a quién? B menos A. B menos A. 1 sería igual a B menos. Ok. Ahora denme el valor de A y denme el valor de B. Repito lo que hice aquí. ¿Qué hice aquí? Tengo una igualdad entre dos polinomios. ¿Qué verifico? Este señor, coeficiente 1. Este señor, coeficiente 1. Esto es una constante. Esto es una constante. ¿Qué ocurre? Cuando tengo igualdad de polinomios, primero verifico que sean del mismo grado y después igualo los coeficientes. Este es el coeficiente de quién? De la variable x. Y este es el coeficiente de quién? De la variable x. Joda. Este es
el término independiente que se llama, o la constante, término independiente. Este es el término independiente, los igual. Bueno, ahora, ¿qué hacemos para hallar el valor de A y el valor de B? Como ustedes quieran. Sumen ambas ecuaciones y ¿qué les queda? Si sumamos ambas ecuaciones, ¿qué les queda aquí del lado derecho, izquierdo? Es una sugerencia que yo les doy, pero si no les gusta esa, díganme despeje y igual en la otra, lo que a ustedes se les ocurra. Es simplemente lo que yo sugiero. La que sea. Bueno, ok, entonces súmenla para ver, suma esta. Sumen esta más esta. 2 más 1, ¿qué le daría? 3. 3 igual a quién. A más B. Ajá, súmale esta para ver qué te queda. A 2B. 2B A 2B. queda 3 medios. Exactamente. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale B? Pregunta. 3 medios. Bueno, si ya tienen el valor de B, hallemos el valor de A. Por ejemplo, de esta despejen A para ver qué le queda. De esta despejen A, ¿qué le queda? A igual a cuánto? A igual a cuánto? A 2 menos B. Y B al final es igual a cuánto? A 3 medios, que me queda 2 menos 3 medios, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? Menos 2 un menos medio, 3 creo. medios. Menos un medio. Ok, esto es igual a... ¿queda negativo? No, un medio. Me había equivocado. Ok, entonces ya tenemos el valor de A. A vale cuánto? Medio. Colocar igual aquí. Y B es igual a cuánto? Y B es igual a 3 medio. Ok. Bueno, ya les dije, otra posibilidad, no sé, con lo que les guste es dando valores a X. Por ejemplo, si aquí a X le doy 1, si aquí a X le doy 1, ¿cuánto vale X menos 1? 0. Y ya se 0. vuelve 0. No es que se vuelva 0. Aquí, repito, si a X le doy el valor de 1, Eliminamos A. eliminamos A, ok. Si le doy el valor de 1, aquí daría 1 más 1, daría ¿cuánto? 2B. Si le doy el valor de 1, aquí daría 2 más 1, 3. Sobre este 2 daría B igual otra vez a 3 medio. ¿Ok? Si le damos ahora, en vez de eso, le damos el valor de menos 1. Si le damos ahora el valor de menos 1, se cancela este lado. Aquí daría menos 1 daría menos 2. Aquí menos 2 más 1 daría menos 1. Con este menos 2 daría menos entre menos daría un medio. ¿Sí me entendieron cuál es la otra técnica? A mí me parece esa mucho más fácil. Sí, claro, sí le entendí, profesor. Como ustedes, como ustedes se acomodan, ¿ok? Ya saben que tienen las dos opciones. ¿Qué valores les dan? ¿Qué valores les doy? Ya ahí sí, a criterio de cada quien. Los valores que sugiero, que siempre sugieren, es valores donde se vayan a anular los términos lineales para ir volviendo la cosa más fácil. Repito, cuando le den valores, todo donde está X reemplaza, ¿ok? Se dan cuenta, cuando reemplazamos por 1, aquí
aquí reemplazo por 1. Aquí reemplazo por 1 y aquí reemplazo por 1. Ya vi que esta se me anula. Esto daría 2. Esto daría 2 más 1, 3. Y cuando paso a dividir me daría el 3 medio. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo claro. Sí, bro. Entonces, ¿qué me dio A? Voy a copiar todo lo que tenía acá. ¿Qué me dio A? A me dio un medio, si no estoy mal. ¿Me permiten hacer esto? ¿Me permiten hacer eso? ¿O copio el un medio? ¿Así está bien? ¿O copio un medio? Así está bien. Ok, bueno, ahora ¿qué es lo que queremos calcular? Queremos calcular esa integral, porque esa fue la idea, ¿no? Calcular esa integral. Ah, pero esa integral la puedo ver como la suma de dos integrales. ¿Por qué? Bueno, me voy a devolver un poquito. Miren qué fue lo que pretendimos al principio. Voy a borrar esta cosa para que le entiendan en qué consiste esa integración por fracciones parciales. Al final teníamos que integrar esta función racional. Al principio no sabía cómo, les dije la técnica el método de integración por fracciones parciales es de factorizar el denominador en términos lineales. El primer caso es términos lineales que no se repiten. Si son términos lineales que no se repiten, entonces escribo la función racional como la suma de dos fracciones parciales, pero tengo que identificar quién es el numerito A y identificar quién es el numerito B. Al final, lo que dedujimos fue que A vale 3 medios y que B vale 1 medio. Entonces, ¿qué hicimos? Escribir esta función racional como la suma de dos fracciones. Ahora, si quiero integrar esta, integro estas que están aquí. ¿Okay? Integro estas que están aquí por dx. Integro esta que está aquí por dx. ¿Okay? Por dx. ¿Está bien? Entonces, ¿qué le pasa a este un medio? Me hago la pregunta, ¿qué le pasa a ese un medio? Sale de la integral. ¿Sí? Entonces aquí este se convierte, dejen y haga los cambios. Este sería un medio. Voy a quitar este 2 de aquí. ¿Y este cómo sale? 3 medios. En 3 medios. Y quito de aquí, pongo 1 y quito este 2. Ok. Pregunta, la integral de 1 sobre x que da. Logaritmo natural de Okay. Entonces esa fue la idea. Si se dan cuenta, puedo hacer sustitución si no la identifican, pero todas estas integrales que salen aquí son logaritmo. Este sería logaritmo de quién. Entonces, ¿qué me daría aquí? Medio. Del Si logaritmo no la recuerdan, natural la hacemos aquí de rapidez. Un medio logaritmo natural de quién? de X x más 1. más 1. Y la otra quedaría más es medio Logaritmo natural de quién? de x menos 1. De x menos. ¿Todos están de acuerdo? Más una constante. ¿Okay? ¿Están de acuerdo con esta última integral que hice o la hacemos? ¿Okay? Lo que hay que identificar es esta. ¿Qué hay que identificar? Identifiquen esta. Identifiquen esta, que la integral, esa sale directa. La integral de 1 sobre x por dx es igual al logaritmo natural de quién? De x. Y ahora si es x más 1 pueden hacer la sustitución, pero este tipo de integrales salen. ¿Okay? Entonces ese es el primer caso.
¿Cuál es el primer caso? Donde el denominador lo puedo descomponer en factores lineales que no se repiten. ¿Cuál es el segundo caso? Que es una, le voy a decir así, es una repetidera de la repetidera. Es cuando ahora tengo factores lineales que se repiten. Les pongo un ejemplo, varío un poquito esto que está aquí. Voy a variar esto un poquito que está aquí. Si tienen algo, por ejemplo, voy a hacerlo sencillo para que me entiendan. Inclusive se los di factorizado. Eso en este caso lo voy a escribir así. Recuerden cuando nos dio esta x menos 1 por x más 1 y ahora sería otra vez x más 1. ¿Cuál es el término que se está repitiendo? X más 1. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la técnica ahí? La técnica otra vez va a ser, voy a escribir aquí. La técnica es la misma. ¿Ok? La diferencia es que ahora le voy a... ¿Cuál es el que se repite? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuál es el que se está repitiendo? ¿Me escuchan o no me escuchan? X más 1, ¿Están ahí? profesor. Sí, sí, sí. Ok. Gracias. Escuchando. Bueno, entonces miren, ya les dije, ahí se los puse factorizado, pero para que me entiendan, porque yo siempre les digo que en realidad solo hay dos casos. Uno es cuando tengo factores lineales que no se repiten, porque cuando tengo factores lineales que sí se repiten, que en este caso sería este que se está repitiendo, lo único que hago es esto. Al factor que se repite, voy a decirlo así, hago dos fracciones de él, uno con una constante A y otro con una constante B. ¿Ok? Hasta ahí me van entendiendo y por qué es la repetidera o la repetidera. Porque ya sé que este es el que se repite. Lo único que hago cuando intento partir en fracciones más pequeñas o en fracciones simples, al término que se repite, le pongo una constante A y a otra le pongo B. Del resto es lo mismo. Multipliquen, saquen los factores lineales. Del resto es hacer lo que hicimos aquí. ¿Okay? La diferencia es que ahora tengo un término adicional. Ahora, ¿cuál es el próximo caso? Es cuando tengo factores cuadráticos irreducibles. Okay, les voy a dejar de presentar. Me voy a las otras notas. Ok. Ahorita se las presento, espérense para ver. Ok, entonces me avisan. ¿Ya? ¿Ya ven las otras notas? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces miren, esto fue lo que hicimos. Tener los factores cuadráticos, factores lineales distintos. Ya les dije, en el caso, miren este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo que está aquí. En este tenemos grado 2, grado 3, entonces no aplico división sintética. Pero ¿cómo pudieron factorizar el denominador? Miren, x más 1 y x menos 1 tienen tres factores lineales que no se repiten. Esto lo puede ver como x más 0 o x menos 0, como quieran. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que hace? A, una constante A sobre una constante B sobre x más 1 y una constante C sobre x más 1. Hacen las operaciones que deben hacer, igualan los numeradores, factorizan. Aquí ya les dije, para mí siempre es más fácil esto, cuando ya tengo
todo aquí, darle valores a la variable, de tal manera que se me vaya anulando algunas, poder calcular el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿ok? Entonces este está aquí en el ejemplo. Ese sigue siendo el primer caso. Ahora, ya les dije el segundo caso, que se llama el segundo caso, es cuando tienen los factores cuadráticos. Miren, ahí se me olvidó, es el segundo factor elevado al cuadrado, pero la constante B, entonces ahí me perdonan ahí, como no lo doy hasta siempre se me olvida. Entonces ahí sería el segundo factor que se repite, elevado al cuadrado, pero arriba colocan una constante, ¿ok? La constante como ustedes la quieran llamar, A, B, C o D. Y el tercer caso es cuando tengo factores cuadráticos que no se pueden factorizar, ¿okay? O factores cuadráticos irreducibles. No sé si están viendo este ejemplo. X a la 3 más 2x más 2x más 4, x a la 4 más 5x al cuadrado más 4. Ok, bueno, ya aquí están hechas las factorizaciones. Ese denominador, otra vez identifico que el grado del numerador sea más bajito que el grado del denominador. Si ocurre lo contrario, me toca hacer división sintética. Mire que ya aquí está factorizado, no voy a entrar en detalle. Esto lo pueden ver como x a la 2 a la 2. Entonces x a la 2 es x a la 2, dos números que multiplicado de 4 y la suma de 5. Y si se dan cuenta, si yo quiero simplificar o factorizar esto, no puedo hacerlo. ¿Cómo pueden determinar eso? Una es igualando a 0, intentando despejar x. Si igual a 0 intento despejar x, me queda como x al cuadrado igual a menos 1. Si saco raíz cuadrada, me queda raíz cuadrada de menos 1, y en los reales eso no existe, o lo que llaman número imaginario. ¿Eso qué significa? Que estos polinomios cuadráticos no los puedo reducir a factores lineales en los números reales. Ojo, porque en los complejos sí, pero en los números reales, que es donde nos estamos moviendo y donde nos vamos a mover, no los puedo reducir. ¿Cómo identifico eso? Fácil. Recuerden cómo es la formulita cuando quieren calcular las raíces de una función cuadrática: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Recuerden cómo es la formulita: x igual a más o menos b y ese tipo de cosas, raíz cuadrada de b cuadrado menos c cuadrado. Yo te mandé un mensaje, búscame ahí. Esa que ustedes conocen, ya mía pues, pero esa que ustedes conocen, hallando el discriminante, lo que se conoce como discriminante, pueden saber si el factor cuadrático es irreducible. A lo que me refiero por irreducible es que no lo puedo factorizar en términos lineales. No lo puedo poner como x más 1 por x menos 2, no lo puedo poner como x menos 5 por x más 4, no lo puedo poner, ¿ok? Estos factores que están aquí, que son factores cuadráticos, ya no los puedo convertir en factores lineales. Si intento hacer, lo que me van a salir son los números complejos. O sea, este sería el tercer caso, ¿ok? Entonces, el primer caso, vuelvo y repito, factores lineales que no se repiten. Segundo caso, factores lineales donde sí se repiten. Y en ese caso, cuando estén haciendo las fracciones parciales, se me olvidó decirle en el anterior, el término que se repite, se coloca igual el término que se repite, pero se eleva a la b, ¿ok? El término que se repite se eleva. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, o por ejemplo, en este otro caso que está por aquí, el otro caso, el término que se repite y se halla lo que es el valor de la constante A, el valor de la constante B y el valor de la constante C. Hasta cuántas veces se repita, si se repite 2, si se repite 3 o se repite 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora estamos cuando factorizo el denominador, y al factorizar el denominador, tengo factores, ejemplo, tengo factores cuadráticos que no se repiten. Ahora miren cuál es la diferencia entre el término, al descomponer en fracciones parciales.
Si se dan cuenta que arriba solo colocábamos una constante A, solo colocábamos una constante B, ahora estamos colocando un factor lineal. Ahora estamos colocando un factor lineal. ¿Hasta ahí ven la diferencia? Primero, ¿cómo factorizo el denominador? Ahora, si tengo factores cuadráticos irreducibles, se llaman irreducibles porque no lo puedo descomponer en factores lineales, la técnica es muy parecida. Pero la diferencia es que sobre los factores cuadráticos, ojo, que no se repiten, ya no voy a colocar una constante que llamamos A, ni una constante que llamemos B, ni una constante que llamemos C. Vamos a colocar es un término lineal de la forma AX más B, de la forma CX más D. Ok, hasta ahí me van entendiendo cuando tengo factores cuadráticos irreducibles que no se repiten, que sería el tercer caso. Ya no coloco un factor, constante, sino que coloco un factor lineal. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, señor. Ok, del resto es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Numerador por denominador, denominador por numerador y la multiplicación de los dos denominadores. Ok, esto que está aquí, bueno, aquí está ahí un error en las notas. Esto que está aquí es el producto de estos dos, que realmente es x a la 4 más 5x al cuadrado más 4. Aquí hay un error en las notas. Pero, ¿qué hacemos al final? Me excusan aquí por el error. ¿Qué hacemos aquí al final? Igualamos los numeradores. Ahora vuelvo y repito. Ahí ya como a ustedes les guste. Si se dan cuenta, aquí hice la técnica anterior. Aquí sería la técnica más fácil. Sí le pueden dar valores a la variable, pero no necesariamente se les van a anular los términos como en la anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Repito lo que hice aquí. Multiplicamos numerador por denominador, denominador por numerador y denominador por denominador. Eso debe dar esto. What the fuck? Más 4 aquí. No debe dar x menos 1 a la 3. Ahí me excusan. ¿Qué hacemos? Igualamos los numeradores. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Porque es la técnica. Aquí sí es mucho más fácil distribuir todo e igualar los polinomios. Distribuimos todo. Este por este, este por este. Este por este, este por este. Este por este, este por este, este por este y el que me falta. ¿Ok? Ahí distribuimos todos. ¿Qué asociamos? Lo que tenga x a la 3. ¿Ok? Lo que tenga x a la 3. Lo que tenga x al cuadrado, lo que tenga x al cuadrado, lo que tenga la variable x, lo que tenga la variable x y los términos íntegros. Repito lo que hicimos. Aquí creo que está hecho por partes. Bueno, no está hecho por partes. ¿Qué hacemos? Distribuimos este por este, daría ax a la 3. Este por este daría 4ax. Ahora viene este por este, bx al cuadrado. Este por este quedaría 4b. Ahora multipliquen aquí. Cx por x al cubo, cx por x cuadrado, cx al cubo. Este por este, cx. Este por este, dx al cuadrado. Y este por este daría d. ¿Ok? Ahora, ¿qué asociamos? Lo que tenga x al cubo, sacamos factor común, queda a más c. Lo que tenga x al cuadrado, aquí está este y aquí está este, sacamos x al cuadrado y queda a más. Y lo que tenga x, en este caso es cx y 4ax, y obtenemos este valor. Y el último valor serían los términos independientes, que en este caso es 4b más d. Ahora hacemos lo que hicimos anteriormente. ¿Cuál es el coeficiente de x a la 3 aquí? Pregunta. 1. 1 lo igualamos a ¿quién? A más c. ¿Cuál es el coeficiente de x a la 2 en este polinomio? ¿Cuál es el coeficiente de x a la 2? Si no aparece, ¿cuánto? Si no aparece, ¿es cuánto? 0. Exacto, gracias. Entonces, vemos que no aparece la potencia de x a la 2, pero lo puedo ver como 0 por x al cuadrado. Ojo, ahí están como las sugerencias que uno hace. Si vemos que no aparece una potencia elevada al cuadrado es porque el coeficiente es ¿cuánto? 0. Pero el coeficiente de x al cuadrado aquí es b más d. Entonces igualamos b más d igual a ¿quién? A 0.
Ahora viene de la variable x. ¿Cuánto vale el coeficiente de x? ¿Coeficiente de x cuánto vale? -2, bro. Menos 2. Y lo igualamos al coeficiente de x acá. El coeficiente de x acá es 4 más c. Sería 4 más c igual a ¿quién? A menos 2. El término independiente vale 4. El término independiente acá vale 4b más d. ¿Ok? Y tenemos un sistemita de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. A, B, C y D. ¿Ok? Ya lo solucionan como ustedes más les parezca. Bueno, ya aquí pueden despejar D. Entre esta y esta pueden restarlas. Aquí tienen el valor de D, despejarla en la cuarta ecuación y obtener el valor de D. Ojo, no voy a entrar en detalle, pero pueden hacer esto. Es decir, pueden multiplicar la primera por menos 1 y sumarle a la tercera y obtienen el valor de ¿quién? De A. Aquí en la segunda pueden despejar B o pueden despejar D y la reemplazan en la cuarta ecuación y obtienen sea el valor de B o el valor de D, y reemplazando en las anteriores obtienen los valores que les hacen falta. En ese caso en particular, dio A igual a menos 1, B igual a 4 tercios, C igual a 2 y D igual a 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la fracción parcial? La fracción parcial sería esto que está aquí. No lo voy a entrar en detalle, pero ahora que se hace sustitución y dan logaritmo. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando, ojo, se hace sustitución y dan logaritmo, o en su defecto pueden descomponer. ¿Ok? No voy a entrar en detalles en esto, pero cuando ya esto lo hacen en fracciones parciales, si se dan cuenta, aquí tienen algo como x al cuadrado y aquí tienen su derivada. Lo único que les toca descomponer es este 4 tercios en algo como en 1 menos, ¿qué sería? Algo que les dé más 1 en su defecto para que quede la derivada, o pueden partir. ¿Está bien? Una le quedaría logaritmo y otra le quedaría arcotangente. No sé si me entendieron esa última parte. Miren, cuando intenten integrar esta, ¿sí me están escuchando? Pero escucho un ruido. Sí, profe. Ok. Cuando intenten integrar esta o esta que está aquí, miren, ¿cuál es la técnica? Una es ver si sale por sustitución. Inmediatamente no sale por sustitución. Aquí tengo la derivada, lo pueden partir por aquí, ¿ok? Lo pueden partir por aquí y lo pueden partir por acá. Si lo parten por aquí y por acá, ¿qué les queda? De este lado le queda menos x sobre x cuadrado más 1 más 4 tercios sobre x cuadrado más 1. ¿Están de acuerdo en eso? Una sale por sustitución y otra es de las arcotangentes. Lo mismo sale con esta. Divídanla aquí. Bueno, yo voy a copiar. ¿Quién tiene memoria fotográfica y les digo cómo parten la integral? Les voy a hacer con uno solo. Y ya nos vamos a descansar. Quedó como menos x más 4 tercios, ¿era? ¿Sí o no? Ojo que el ejemplito es muy miren cómo quedó, menos x más 4 tercios sobre x cuadrado más 1. Solo lo voy a hacer con uno, ¿ok? Con el otro sale igualito, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven aquí? Sí. Bueno, ya para dejarlos. Sí, bro. Bueno, espérense un momentico. Bueno, entonces, si ven que es esto lo pueden ver como que
¿Están de acuerdo que queda así? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, entonces esta sale por sustitución. ¿Sí están de acuerdo? U igual a x al cuadrado, o hacen u igual a todo esto que está aquí, como ustedes quieran. U igual a todo esto que está aquí, la derivada 2x, algo muy parecido a esto. Y esta es una trigonométrica, sustitución trigonométrica o simplemente arcotangente. ¿Ok? Arcotangente. Cualquiera de los dos métodos que quieran hacer. Esta sale por sustitución trigonométrica inversa, esa que vimos, que x igual a tangente, o simplemente lo hacen por tablita, eso es arcotangente de eso, ¿ok? Entonces al final, cuando vayan a integrar, tienen que ver muy bien, pero al final, eso es lo que sucede. Bueno, yo los dejo, disculpen todos los inconvenientes. Ojo con los ejemplos que vimos. Porque ya la próxima vamos a así empezar ecuaciones diferenciales. Vamos calculando ecuación diferencial de la fuerza en